Iníciate. Ya, inicio entonces. Ya, ya. Buenas tardes, señores integrantes de la Sociedad de la Historia de la Medicina y Parques Conmemorativos. La charla de hoy día versa sobre la historia de la neurocirugía en el norte del Perú. Eh, ya me conocen muchos de ustedes. Soy el doctor Alfonso Ortiz, jefe de servicio del Hospital Belén de Trujillo. Vengo con Pues, algo. hola, Vengo con algo. Distrae la medicina. ¿me escuchan? Doctor Ortiz, Sí. estoy Perfecto, escuchando. doctor, se lo escucha perfecto. Ah, ya, perfecto. Bien, entonces en esta ocasión pretendo hacer una revisión algo histórica de la información que he conseguido sobre el desarrollo de la neurocirugía en el norte del país. Pues esta charla la comenzaré con una mención de Christian Billroth, un pionero de la cirugía del siglo XIX, que nos dejó el dicho que solo quien conoce exactamente el arte y la ciencia del pasado y el presente es capaz de aportar en el progreso de una institución. Y pues precisamente la historia de la neurocirugía se remonta hacia la época de la prehistoria, cuando nuestros antepasados, los mochicas chimús, ubicados en el norte del país, realizaban este tipo de intervenciones quirúrgicas. Intervención que ha sido tomada en cuenta en la mayor parte del libro de cirugía. Uno de los que cito es el de Humans, donde el capítulo escrito por el doctor Goldrich refiere un cráneo peruano que ha sido trepanado. Y culminaré precisamente con la evolución de esta historia a nivel de los hospitales, siendo el Hospital Belén de Trujillo, donde yo trabajo, quizás el que tiene que ver más en el desarrollo de este tipo de intervenciones. Bien, diremos pues que la cultura mochica chimú se ubicó en el norte del país y versa de algunos años antes de Cristo hasta alrededor de los 400 después de Cristo. Y si la mayor parte de historiadores refieren pues que las trepanaciones proceden básicamente de la zona de Ica, de la cultura tiwanaco, y esto pues no es muy conocido, pero estas trepanaciones se han encontrado en todas las culturas del norte del Perú, como la mochica chimú, incluso la nazca, ¿no? Aquí vamos a revisar algunos temas, algo superficialmente. Dejo para una segunda conferencia el desarrollo de todas las culturas peruanas que desarrollaron este tipo de cirugía. Eh, Recordemos que Broca inició el estudio de las trepanaciones en 1867 con un cráneo llevado por Skier, un antropólogo estadounidense que fue el primero que introdujo el conocimiento de la trepanación del cráneo como un procedimiento que se desarrolló en nuestra época. Y en 1878 el mismo Broca revisa un cráneo que él refiere que es procedente de Trujillo, del norte del Perú. Acá vemos pues cómo los cráneos trepanados eh, tenían no solamente una respuesta quirúrgica, un enfoque quirúrgico en personas y no como en otras culturas que se hacían en pacientes fallecidos. Acá presento dos cráneos trepanados de adulto femenino, uno mayor y otro adulto mayor masculino y otro femenino, que han sido ubicados en 1250 a.C. a 1532 después de Cristo. Estos huacos encontrados en la zona norte del país, específicamente en el área Mochica Chimú, que corresponde a Trujillo y que está en el Museo Larco. Someramente diremos pues que estas técnicas quirúrgicas
requerían un conocimiento anatómico muy preciso para ubicar las lesiones no solo traumáticas generadas por sus instrumentos de guerra, sino también para solucionar algunos problemas mágicos religiosos como la cefalea, la epilepsia, etcétera. Pero para eso tenían que evitar zonas donde se ubican las arterias y las venas que podrían tener consecuencias. Y como sabemos, se ha encontrado hasta un 65 a 85% de supervivencia de estas intervenciones, cosa que no se ha observado ni siquiera en la guerra civil de Estados Unidos, donde la mortalidad estaba alrededor de los 90%. Para realizar este procedimiento, los antiguos mochicas utilizaban pues un instrumental limitado, punzones de oro, plata y otros cuchillos de piedra, especialmente de obsidiana, que permitían raspar y extraer trozos de cráneo utilizando otros elementos para la cirugía, aparte de la anestesia. Acá tenemos un cuchillo de obsidiana y tenemos un elemento de algodón que se colocaba alrededor de la zona operatoria para evitar su sangrado. El instrumento característico de nuestra cultura mochica, el tumi, pues es el que más se ha utilizado en la zona norte, a diferencia de otras intervenciones que eran raspados del cráneo que eran característicos de las culturas surandinas e incaicas. Y en el Museo de Etnología de Hamburgo, pues se guarda un tumi en cuyo mango se observa pues la presencia de los componentes de la trepanación, tanto el cirujano, el probable anestesista y el paciente, ¿no? Que han sido ubicados o vertidos en una pieza de arte por un artista que está ubicado también en Museo de Lima, es el señor Ramón Ipardal. Ya orientándonos al inicio de la neurocirugía propiamente dicho, pues vamos a versarnos y centrarnos un poco más en el hospital donde yo me formé hace más de 50 años, cuando hacíamos los pininos en anatomía y técnicas quirúrgicas, ¿no? Hospital que fue fundado, imagínense, en 1551 y actualmente es el hospital más antiguo del Perú. El Hospital de San Andrés, que estuvo ubicado en Lima, cerca del convento de Santo Domingo, tenía unos años, 2 años de fundación antes que el nuestro, pero ya ha desaparecido para dejar lugar a otros hospitales mucho más modernos como Loaiza, 2 de Mayo, etcétera, ¿no? Entonces acá tenemos una foto reciente y una foto antigua de este hospital 2 de Mayo, de este hospital Belén de Trujillo, por favor. Y mientras que la neurocirugía de la mayor parte de escuelas en nuestro país se origina con el doctor Dávila, el doctor Roca, el doctor Cabiese, etc., en Trujillo no, tiene un origen algo diferente, que no se ha tomado en cuenta en la mayor parte de estudios, ¿no? El doctor Archie Golden y el doctor Ruiz fueron dos de los directores médicos de un hospital que se llamaba Hope. Este hospital, este barco hospital llegó a Trujillo en 1962 y estuvo cerca de un año. Y fue el que inició la conducta quirúrgica en nuestro país. Pues el doctor Cabieses, en ese entonces, en 1962, era presidente de la Sociedad Peruana Americana de Neurocirugía, perdón, Sociedad Peruana Americana de Medicina, ¿no? Él consiguió o promovió que un barco que se llamaba SS Hope trajera médicos y técnicas no solamente quirúrgicas, sino médicas
de Estados Unidos, y este se ubicó en el puerto de Salaberry. Mientras que el Hospital Belén le servía para hacer las consultas externas, como también para desarrollar las técnicas quirúrgicas y especialmente las neuroquirúrgicas. Tanto así que desde ese entonces nos dejaron como un legado muy valioso que me ha servido para desarrollar la neurocirugía en nuestro medio y instrumental que ni siquiera encontré en el Hospital 2 de Mayo, cuando en 1982 fui a hacer mi residencia, ¿no? Acá teníamos microscopio quirúrgico, cama, no, mesa neuroquirúrgica con su cabezal de Mayfield, cajas de cráneo y cajas de columna, etcétera, ¿no? Que hemos estado utilizando hasta hace poco. Pero no solamente el HOP fue el único aporte del norte del país que nos ha permitido desarrollar. Acá vinieron y nosotros participamos en el desarrollo de hasta 5 cursos de avances en la neurocirugía. Uno de los más importantes fue el que vino con el doctor Patrick Johnson, director de la Fundación de Instituto de Neurocirugía de Estados Unidos, junto con varios colegas americanos, incluso el doctor Kate Black, especialista en tumores, pues desarrollaron el segundo curso internacional, tanto de columna como de base de cráneo, donde no solamente se hicieron técnicas quirúrgicas en piezas anatómicas, sino también se desarrolló estas técnicas en sala de operaciones. Uno de los promotores de este curso fue el doctor, perdón, el doctor Anselmo Pineda, que lo vemos acá, ¿no? Junto con el doctor Fuentes Dávila, en ese entonces presidente de la Sociedad de Neurocirugía. Ya en épocas más recientes, ya aparte de esos 5 cursos que les cuento que hemos desarrollado en nuestro hospital, ha estado en nuestra ciudad el doctor Juha Hernesniemi, un profesor que nos trajo una serie de técnicas avanzadas de microcirugía, de manejo de patología vascular tumoral, ¿no? Que nos ayudó bastante a desarrollar mejor nuestras intervenciones quirúrgicas. Él estuvo en el Hospital Lasarte, donde desarrollaba las operaciones, pero nosotros estábamos permitidos, nos permitían asistir a esas intervenciones. Incluso se llegó a hacer un curso de avance de la neurocirugía e incluso tuvimos reuniones sociales con el doctor Juha Hernesniemi, que nos ha dejado importantes enseñanzas en esta especialidad. Regresando ya al desarrollo de la neurocirugía en nuestro Hospital Belén, pues veremos que después del barco HOP fue el doctor Carlos Horwitz el que inició la neurocirugía ya específicamente en nuestro hospital, después de haber desarrollado su actividad y haber conseguido un board en el hospital de New Orleans en Estados Unidos. Posteriormente, quien dirigió la neurocirugía fue el doctor César Polo, el doctor Humberto Helera, y de 1986 el que habla está a cargo de la jefatura de esta especialidad en nuestro Hospital Belén. Entonces, imagínense que este hospital ya tiene 474 años, fue fundado por los españoles en 1551, y como le dije, Lester Mond y Patrick Johnson fueron los primeros neurocirujanos en realizar intervenciones de gran nivel, seguidos pues por el doctor Carlos Gorwitz en el 71 al 75 y el doctor César Polo entre el 1960 y 65. El doctor Helera ha estado desarrollándose junto con el doctor Polo y inició su práctica especializada, ¿sí? En 1979
y desde 1986 estoy a cargo del servicio con el aporte de inicialmente un solo neurocirujano, el doctor Tío Valera, y actualmente somos 8 neurocirujanos con 5 residentes que desarrollamos pues la práctica hospitalaria de neurocirugía, y es el único hospital en todo el norte que aporta manejo quirúrgico electivo y de emergencia las 24 horas, los 365 días del año. Si bien nuestro hospital fue el primero en desarrollar esta actividad, ¿no? El hospital regional docente, eh, que fue creado mucho después y tiene recién 174 años, pues ahí se inició la neurocirugía con el doctor Polo, seguido con el doctor Díaz Calvo, que él acabó la residencia junto conmigo. Seguidamente se integró el doctor García Báez y el doctor Carlos Salas. Actualmente, salvo el doctor Carlos Salas, ya el resto está jubilado y quedan Paul Méndez, Liner Rodríguez, que ha sido un residente formado en el Belén, Gonzalo Rojas, Carlos Hoyos y la doctora Sabina Oblitas. En el tercer hospital, que quizás es el que cuenta con más recursos, es el Lasarte Echegaray de Salud, pues tiene también pocos años de desarrollo. Fue fundado hace 75 años. Y si bien el doctor César Polo y el doctor Esmidio Rojas iniciaron las intervenciones quirúrgicas, ¿no? Un año después que yo llegué a Trujillo, vinieron el doctor Luis Flores Estrada y el doctor Luis González Asmat, que han venido desarrollando la neurocirugía, repito, con una mayor infraestructura porque ellos, como Seguro Social, pues tienen mejor presupuesto, y eso se ha reforzado con la presencia del doctor Flores y una residente nuestra, por ejemplo, el doctor Rubí Muñoz, y después han llegado el doctor Rómulo Carrasco, Fernando Geldres, Henry Lee, etcétera, que se han formado tanto en este hospital como de Lima. Y finalmente hay un hospital mucho más moderno en nuestro Trujillo, pero que recién fue fundado en 2013. Es el Hospital Nacional de Alta Complejidad y tiene como único neurocirujano el doctor Relis Guamán, que se dedica mucho a la parte vascular y tumoral de esta neurocirugía. En otras ciudades, como en Piura, por ejemplo, tenemos el Hospital Cayetano Heredia, que es uno de los que están desarrollando muy bien esta especialidad, donde la inició el doctor Raúl de la Cruz Azaña, más o menos en 1976, y a él se han ido integrando doctor Rojas Reforme, Eduardo Rosado, Wilson Mondragón, a José Capillo, Alex Paico, José Capillo Jara y Pedro Camino Flores, ¿no? Repito que por ser un hospital de salud cuenta con una infraestructura bastante importante, y hasta hace poco era el único hospital en Piura que atendía a pacientes hospitalizados tanto del Seguro Social como del Ministerio de Salud. Últimamente ya se está desarrollando la neurocirugía en el Hospital Santa Rosa a cargo de un ex residente nuestro, el doctor Carlos Bayona, y apoyado por varios neurocirujanos, uno de ellos el doctor Rogelio Cernaque. Un poco más al norte de Piura, en Sullana, estuvo el doctor Carlos Purizaca, que ya ha fallecido, ¿no? Y actualmente están el doctor Fernando Celi, los doctores Luis Gutiérrez y Dremi Alvarado, que al igual que el Hospital Santa Rosa, cuentan con una infraestructura importante y están desarrollando ya operaciones de un nivel bastante avanzado. Y quizás el más representativo de todo el norte en salud, pues es el Hospital Nacional Almanzora Aguinaga, que solamente tiene 50 años de fundado, ¿no? Pero que inició la neurocirugía también con un especialista que vino de Brasil, y precisamente el año que lo fundaron, en 1975,
fue el primero en llegar a desarrollar esta especialidad. Poco después se integraron los doctores Uriarte, Balbuena y Villena, que ya actualmente están jubilados. El doctor Villena sí falleció. En la actualidad hay neurocirujanos jóvenes que están aportando un conocimiento importante en esta especialidad. Uno de ellos, el doctor Carlos Díaz, es un ex residente nuestro. Y el resto, Luis González, Fernando Gómez, Carlos Fuentes, Yuri Valdivieso, Carlos Muro, Segundo Fustamante, Emil Heredia y Wilson Mondragón, parte se han formado en este hospital y la mayor parte han venido de Residencia de Lima. Un hospital mucho más antiguo que los anteriores, no tanto como Belén, es el Hospital Regional Docente en Las Mercedes, pero que es un hospital que si bien es el más antiguo de Lambayeque, tiene 174 años, pero ha llegado solamente hasta el nivel 2.1. Y ahí estaba trabajando el doctor Rafael Vances y últimamente se ha integrado el doctor José Oscar Landívar. Hay un hospital un poco más chico, el Hospital de Policía, donde la neurocirugía la desarrolla el doctor Wilmer Pérez Rodríguez, que llegó ahí más o menos en el 86, 87, y últimamente se ha desarrollado o se ha construido un hospital mucho más grande en Lambayeque, que desde 2013 están desarrollando la neurocirugía a cargo de los doctores Oscar Saavedra, Marco Vázquez y César Bustamante. Dos lugares donde también se desarrolla la neurocirugía en el norte es Chimbote, con el Hospital Guzmán Barrón y el Hospital de la Caleta, y un hospital del Seguro Social de Cajamarca que también está avanzando bastante en la práctica quirúrgica. Ahora, este desarrollo de la neurocirugía no hubiera podido ser logrado si no hubiéramos desarrollado la tecnología para verificar nuestros diagnósticos, ¿no? La tomografía, la radiografía y la mielografía fueron los estudios iniciales. Ahora pues contamos con la tomografía, con la angioresonancia y las imágenes incluso tridimensionales que nos permiten generar una salud bastante aceptable a nuestros pacientes. Y después de haber tenido y desarrollado la microcirugía con nuestro antiguo microscopio, como le dije, dejado de la época del Hop, Carl Zeiss, Omi-Wan, y unas mesas quirúrgicas que eran muy aceptables porque tenía incluso cabezal de Mayfield. Hoy pues contamos con un microscopio mucho más amplio, tenemos arco en C que nos permite hacer estudios angiográficos y manejar patología más compleja. Tiene 5 minutos, doctor. 5 Sí, minutos, muchas por favor. gracias. Sí. De las antiguas tomografías, pues Trujillo fue el primer centro en provincias que contó con esta tomografía. Actualmente tenemos resonancias magnéticas y otros estudios mucho más complicados que nos permiten desarrollar, como les dije, la microcirugía de muy alto nivel. Y eso, lógicamente, con el apoyo, acá tenemos neuronavegador, tenemos el arco en C para neuroimágenes y un microscopio quirúrgico de un nivel avanzado. Y a ello se suma pues el contar con unas áreas de cuidados neuroquirúrgicos intermedios, UCI para niños y UCI para adultos, ¿no? Que van a permitir desarrollar mucho mejor esta especialidad. Pues en nuestro hospital, como decía, se desarrolló mucho más desde la época que regresé en 1986, donde me formé el 2 de mayo con el doctor González Portillo y posteriormente incluso estuve en Tucson haciendo unas rotaciones con Gabriel González Portillo. Pues hay una serie de especialistas que han permitido primero desarrollar la residencia en nuestro hospital y desarrollar cursos con médicos invitados como el doctor Miguel Melgar o con el doctor Ernest Niemi. Este es el primer neurocirujano
que ingresó a nuestro hospital, el doctor César Polo, que acá tenemos los primeros neurocirujanos de todo el norte del Perú, desde Chimbote, Trujillo y Chiclayo. Acá tenemos nuestro servicio de neurocirugía, repito, con el doctor Polo a la cabeza, yo estoy aquí atrás. Y finalmente tenemos pues más de 35 neurocirujanos en nuestra región que estamos constituyendo la Sociedad Peruana de Neurocirugía, el capítulo norte, ¿no? Estos son los integrantes de nuestro hospital, que imagínense, estamos desarrollando la neurocirugía en el mejor nivel en nuestro hospital, tanto con los asistentes y con los residentes. Y si bien todos tenemos los conceptos dejados pues, por Harvey, Cushing, Dandy, el doctor Yassargil y el doctor Drake, pues de aquel entonces que se utilizaba el craneótomo con un equipo básico, hoy tenemos mucho más sofisticación y eso nos permite dar salud a los pacientes neuroquirúrgicos en nuestro medio. Gracias por su atención. Buenas tardes. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, por favor, para el doctor Alfonso Ortiz Patiño, desde Trujillo, vía virtual. Esta es una sesión presencial y virtual. Muchas gracias, doctor, por su puntualidad. Gracias, doctor Alfonso Ortiz Patiño. Vamos a continuar con la inauguración de la sesión el día de hoy.